Buenas noches, licenciados y licenciadas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero se encuentren muy bien. De parte de la coordinación académica, les comentamos que la doctora que les estaba dando la materia de teoría del conflicto 1, la doctora Cristina Burgos, se incapacitó. Por lo tanto, les presento a la nueva docente, la doctora Raquelín Pérez Terrazas. Les doy un breve currículum de nuestra nueva docente. La doctora Raquelín Pérez Terrazas es la doctora de doctores Raquelín Pérez Terrazas, es presidenta de la Universidad ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, de la Universidad Mundial de las Ciencias, con sede en Washington, Estados Unidos, es directora de la Fundación GUS, asesora de World Lenders Organization, con sede en Nueva York, es conferencista internacional, reconocida como una de las autoras más importantes de Iberoamérica por su libro Te leo, entre líneas, avalado por la UNIPOL, por la Fiscalía General de la República Mexicana y la Dirección de la Comisión contra la Violencia. Es especialista en análisis del discurso, evaluación del riesgo de conductas peligrosas, perfilación criminal, detección de mentiras, referente del marco legal en psicología del testimonio, doctora por grado académico en Derecho Penal por la Universidad de Ciencias Penales, es psicóloga de formación con especialidades en Comunicación y Educación, doctorante en Derecho Penal Judicial por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, es miembro distinguido de la Academia Mexicana de Educación, miembro de ASOCIDER, Asociación Internacional de Ciencias del Derecho, miembro de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos Forenses, miembro de la Confederación Iberoamericana de Abogados, doctoratum honorem y vicepresidente de la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria Global, con presencia en más de 37 países, presidida en España, certificada en la técnica oriental de lectura del rostro de Shanghái, China, por la Asociación Mundial de Terapia China y por la técnica FACT en los Estados Unidos de América. Entonces, sin más preámbulos, pues le damos la muy bienvenida a la doctora Raquelín Pérez Terrazas y espero pues que puedan aprovechar al máximo las clases con ella y que lo disfruten mucho. Muy buenas tardes, es un verdadero gusto, es un verdadero privilegio el día de hoy estar con ustedes en este espacio y pues qué mejor que compartir ideas sobre todo este tema que es pues prácticamente el conflicto y teoría del conflicto. Entonces, la medida de lo posible voy a pedir el favor de su atención para poder mantener las cámaras abiertas en la transmisión durante la sesión y los micrófonos cerrados para poder tener la mejor experiencia del sonido. Asimismo, voy a rogar también su atención para poder levantar la mano y de forma ordenada poder darles el uso de la voz para cualquier intervención, cualquier duda, cualquier aportación, inclusive que quieran hacer al tema. ¿De acuerdo? Si alguien también tiene alguna duda, siéntase en la libertad, por favor, de pedir el uso de la voz o inclusive abrir el micrófono para poder hacer la interacción y para poder hacer exactamente las clases dinámicas. Voy a estar trabajando con ustedes durante 3 martes, esto es este día, que es el 4, el 11 y el 18, en un horario de 7 a 9, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, pues vamos a empezar a trabajar. La forma de hacerlo y de exponerlo es completamente dinámica. Voy a ir exponiendo algunos temas, algunos conceptos, vamos a ir analizando todo lo que es la teoría, pero también voy a estar haciendo preguntas. Entonces, en ese momento es donde, pues, evidentemente voy a pedir la interacción y la dinámica para poder, entonces, estar participando sobre ello. ¿De acuerdo? Bien.
Pregunta para iniciar, dentro de lo que es teoría del conflicto, ¿qué sabemos de ello? ¿Qué es la teoría del conflicto? Pregunta. Alguien que quiera participar. ¿Qué es la teoría del conflicto? Pregunta. ¿O qué entendemos precisamente por ello? Adelante, por favor. Sí, adelante. Es pues poder ubicar el conflicto dentro de las relaciones que vamos creando con las diversas personas con las que convivimos. Bueno, es uno de los como conceptos que habíamos visto en la clase pasada. Ok, listo. ¿Qué más tienen de adelantado precisamente sobre el tema del conflicto? A ver, díganme, adelante, por favor. Maestra, pudiera ser un conflicto de interés entre personas particulares, entre personas físicas o personas morales, un conflicto entre intereses o discrepancia entre intereses entre algunas personas. Es lo que genera el conflicto. Exactamente, bien. ¿Qué más tenemos precisamente sobre conflicto? ¿Qué más? Otra de las cosas que vimos, bueno, no sé si me escuchan. Correctamente, adelante. El concepto de conflicto, que no siempre es negativo, sino que el conflicto se ve como neutral y es un punto se ve como un punto de crecimiento, ¿no? El ver que tenemos diferentes puntos de vista y que podemos crear algo nuevo en virtud de las necesidades o las diferencias de las otras personas. Correcto, bien. Grosso modo, exactamente de eso estamos hablando. Cuando estamos hablando de un conflicto, fíjense bien y empezamos a tomar nota. Cuando estamos hablando de un conflicto es de cualquier asunto del que se espera una solución. ¿De acuerdo? Entonces, conflicto es cualquier asunto del que se espera una solución. Y vamos exactamente a hacer algo. En cuanto participemos, abrimos micrófono y terminamos intervención, cerramos micrófono, queda uno abierto por ahí y es exactamente ahí donde empezamos. José Alfredo, creo exactamente, ese micrófono anda abierto. Por favor. Bien. José Alfredo, me ayuda con su micrófono. Entonces, cuando estamos hablando de un conflicto, es cualquier asunto del que se espera una solución. Y cuando estamos hablando de esa solución, se debe buscar la solución más favorable en la menor cantidad de movimientos posibles, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte idónea, esa es la parte precisamente óptima que estamos buscando cuando definitivamente tenemos una controversia, cuando realmente existe algo en lo que debe llegar a haber un acuerdo y se debe hacer en la menor cantidad de movimientos posible para que esta sea la más favorable. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si estamos buscando una solución, ¿quién me dice entonces qué entendemos por solución? ¿Qué será una solución? Pregunta. El resultado positivo de ese conflicto. El resultado. El convenio, o la respuesta satisfactoria a esa necesidad que hubo, ese conflicto. Ok. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna otra idea que quieran compartir? Exactamente. ¿Qué es lo que estamos esperando de aquello precisamente para poder resolver? ¿Qué es esa solución? Pregunta. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Para mí sería, la solución sería la realización de la situación que me generó conflicto, pues sí, para tomar una decisión, ahí estoy ante un conflicto, ¿ah? Entonces, cuando yo encuentro la solución, ya estoy haciendo la realización. Fíjese bien, exacto. Cuando vamos a dar una solución, entonces, ¿qué es? Es la acción y efecto de resolver la duda, la dificultad, el problema, ¿de acuerdo? Aquel argumento que se necesita, ¿de acuerdo? Para poder disolver, para poder desatar aquello que estaba generando ese conflicto. Bien,
Entonces, cuando estamos hablando de un conflicto, pues evidentemente tiene una premisa, y esta premisa es sobre objetos, es sobre estructuras que requieren una explicación y aparte una demostración. ¿De acuerdo? Fíjense bien, la teoría de María Montessori, ella es italiana, ella postula precisamente que para poder llegar a un entendimiento concreto de aquello que se espera demostrar, únicamente tiene 3 pasos. Fíjense bien, lo demuestro y me observas. Segundo momento, lo demuestro y ahora también me lo demuestras. Tercer momento, ahora yo te observo, pero tú lo demuestras. ¿Sí quedó claro? Entonces, si estamos hablando de un conflicto y pues evidentemente está en esta cuestión de objetos, inclusive también estructuras del pensamiento que requieren explicación, pero también esta demostración, precisamente podemos recurrir a esos 3 pasos, ¿de acuerdo? Entonces, lo muestro, ¿no? Lo muestro, me observas. Ahora lo muestro y me lo muestras. Y tercer paso, yo observo y lo muestras. Entonces, esa es una forma, pues, evidentemente, de tener de cualquier asunto, ¿no? Social, particular, ¿no? Entre partes, para poder llegar a esa solución. Y entonces, esa solución de ese conflicto va a dar lugar a beneficios sociales, beneficios personales, beneficios organizacionales, y pues esto puede evidentemente abonar en una mayor productividad o, y subrayamos, una menor confrontación entre las partes afectadas. ¿Sí? Entonces, como objetivo vamos a tener estas partes, ¿no? Sí, vamos a dar lugar a beneficio, pero no obstante, no en muchas ocasiones vamos a poder llegar a ese punto, pero sí entonces pudiéramos llegar a la menor confrontación entre las partes afectadas, entre las partes involucradas. ¿De acuerdo? Bien, para poder exponer un conflicto y hacer las primeras propuestas para poderlo solucionar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pregunta. ¿Hay un conflicto inminente? Y para poder hacer un bosquejo, para poder tener propuestas, para poder tener exactamente estos mecanismos, para poder resolverlo, ¿qué necesitamos hacer? Pregunta. ¿Qué es lo primero que necesitaríamos hacer? Pregunta. Plantear primero el asunto para llevar a cabo una buena negociación. O podríamos ver cuáles son las necesidades de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que busca cada uno? Buen punto también, exactamente. Hay ocasiones en que los conflictos precisamente nacen de ello, de la no satisfacción de las necesidades. Entonces, lo primero que debo hacer, lo primero que debe hacerse para poder empezar a bosquejar, ¿no? Esta solución es tener la mayor cantidad de información posible, escuchar, hacer preguntas y estar ciertos en aquello que está en duda o aquello que está generando realmente el problema. Aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el problema de todos los problemas? ¿Cuál es el problema de todos los problemas? ¿Qué se necesita para que un problema siga siendo problema? Pregunta. No dialogar, maestro. Cuando nadie No se... dialogar. La insatisfacción o el sentirnos que algo nos daña. Ahorita vamos a ver exactamente dentro de la teoría del conflicto, vamos a ver la escalada conflictual y vamos a ver exactamente en qué momento se encuentra, en qué fase se encuentra ese conflicto. Sí y sí. Pero para que todo problema siga siendo problema, necesitamos encontrar 2 cosas. ¿Qué serán? Ahora, ¿Sí, Luis Enrique? bueno, ahorita lo que usted está comentando, yo siento que es en busca de la verdad, quién tiene la verdad, porque puede ser un hecho
pero con perspectivas diferentes y cada quien va a dar su versión. Entonces, para solucionar un conflicto, se tiene que construir un argumento que busque la solución, ¿verdad? Que busque la solución y los dos intereses se puedan mediar. Pero si una persona sostiene que él tiene la verdad y la otra persona sostiene que tiene la verdad, a lo mejor eso no nos interesa el poder encontrar una solución a través de hacer una propia teoría o hacer un propio argumento. Qué interesante propuesta. Fíjense bien. Este es un tema precisamente que nos ha llevado a muchos debates y pues evidentemente muy nutridos. Como se refirió en mi semblanza, soy doctora en Derecho Penal y ahora me encuentro cursando mi segundo grado académico como doctora en Derecho Penal Judicial por el Tribunal Superior de Justicia. Y uno de los planteamientos precisamente que hacen los jueces en este doctorado, ¿no? Derecho penal judicial, ¿no? Aquel razonamiento ya, o sea, del juez. ¿Realmente estamos buscando la verdad? Pregunta, ¿sí o no? ¿Se busca la verdad? Interesantísimo. ¿Qué creen? Exactamente se llegó a un punto que no. ¿Quién tiene la verdad? ¿Y cuál sería la verdad? Porque para que pudiera llegar a ser verdad necesitaría ser universal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se busca es la veracidad, ¿no? Hay que acreditar precisamente esas dos variables, ¿no? Veracidad y credibilidad. Aquello que se acerque más a la verdad, pero nunca vamos a poder tener, siquiera ostentar, acercarnos a la verdad. ¿De acuerdo? Y este es un planteamiento muy, muy, muy interesante. Entonces, tenemos un conflicto, hay una controversia, hay partes involucradas. Entonces, sería ostentoso exactamente hablar de una verdad. ¿Quién la tiene? Entonces, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando inclusive también el individuo por varias etapas para poder entonces concretar y determinar para qué aquello exactamente lo que fuere verdad para uno, para lo otro exactamente no fuere así. Les pongo un ejemplo. Tengo una bola de masa, ¿de acuerdo? Tengo una bola de masa. Divido a la masa en dos partes iguales. ¿Ok? A esta le doy forma de salchicha. A esta le doy forma de bola. ¿Cuál pesa más? ¿La salchicha o la bola? Pues igual, maestra. Pesa igual. ¿Por qué? Pues porque en principio dividió en partes iguales. Sin embargo, la forma es distinta. Es correcto. Lo único que cambió fue la forma, no el peso. Vuelvo a insistir, tengo una bola de masa, la divido en dos partes iguales. A una le doy forma de salchicha, a la otra le doy forma de bola. ¿Cuál de las dos pesa más? ¿La salchicha o la bola? Interesante. Hasta los 7 años de edad no se tiene la estructura por proceso cognitivo superior para poder discernir análisis, síntesis, deducción, inducción, correlación, inferencia y correspondencia. No ha llegado a la madurez ese proceso. ¿Y qué creen? El menor se va a aferrar o que la salchicha o que la bola. ¿Quién tiene la verdad? Lo único que cambió fue la forma, no el peso. De 7 años y menos no tienen aún los procesos cognitivos superiores en tal estructura formativa y madurez para poder llegar a determinar esa situación. Y esto es muy interesante porque de pronto tenemos involucrados a menores. Y estoy hablando de 7 y menos. Y de pronto, muchas también de las audiencias que tengo y todo eso, que desahogar, menor y tiene 4 años. Y luego el menor y tiene 6 años. Y entonces todo este tema que ahorita está de abuso sexual infantil y todo ello, bueno,
Entonces, empezar a ver exactamente que hay un conflicto y entonces hay partes involucradas. Pero entonces, ¿quién tiene la verdad? Para uno de 7 y menos, seguramente la bola va a pesar más por su forma, sin llegar precisamente a poder discernir, porque exactamente el proceso cognitivo superior aún no está en madurez. Y les tengo noticias. Hay ocasiones en que hacemos esta pregunta con adultos, no sé, de pronto 21 años, 32, 50, y siguen conflictuándose porque pesan lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Entonces hay algún tipo de afectación donde hay algunos procesos que aún no llegaron a su madurez. Otro ejemplo con esa misma naturaleza. Tengo una jarra de 1 litro llena con agua y tengo 4 vasos de 1/4 de litro llenos. ¿Dónde hay más agua? ¿En la jarra o en los 4 vasos? Va a haber quien diga, en la jarra, porque está más grandota. Y va a haber quien sustente que, pues, son 4 vasos, son más, y pues entonces, con ese razonamiento, pues debe haber más agua porque son más. No, exactamente es la misma cantidad, es 1 litro. El contenedor es exactamente una jarra y aquí estos están contenidos en 4 vasos de 1/4 de litro, pero exactamente estamos hablando de la misma cantidad. Hay quien sigue atorándose y es adulto y se sigue atorando precisamente en ese conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, para poder exponer el conflicto, para poder estar en esta cuestión de hacer el planteamiento idóneo, se debe escuchar, ¿de acuerdo? Se debe tener más información, hacer preguntas, aclarar. ¿Para qué? Para poder demostrar, para poder explicar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos haciendo esta demostración y se requiriera entonces la explicación, recordemos exactamente, podemos echar mano de esos 3 pasos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué un problema sigue siendo problema? Básico. Todo problema contiene 2 variables. Variable dependiente y variable independiente. ¿Esto qué quiere decir? Causa y efecto. Si no logramos visualizar cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor, exactamente en esta parte que una va a depender de la otra para tener un resultado, para tener un por lo tanto, acorde precisamente a lo que manifiesta una de las partes, a lo que manifiesta la otra de las partes, entonces el problema sigue siendo problema. ¿De acuerdo? Entonces, para poder resolver un problema, necesito identificar causa y efecto. ¿Cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? Mi variable independiente es aquella que se vale por sí misma y no necesita de otro elemento para ser, ya existe. Ahí está, per se. Es la cosa misma. A lo que refiere precisamente a Aristóteles, la res, la cosa. ¿De acuerdo? Y entonces se necesita de otro elemento precisamente para que entonces tengamos un problema, causa y efecto. Entonces, la variable dependiente es aquella que sí se modifica, ¿no? Para poder ser, ¿no? Acorde precisamente a esta que tengo desde la res, desde la cosa, desde aquello que voy a llegar precisamente como fenómeno y objeto de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, el problema sigue siendo problema al no identificar las variables. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a esas variables estamos despejando, ¿no? Y encontramos un elemento, otro y otro y otro, dejan de llamarse variables, se llaman factores, ¿de acuerdo? Entonces, a todo problema le corresponden 2 variables, variable dependiente, variable independiente. Una es la causa y la otra es el efecto. Todo lo demás que siga sumando son factores. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Fíjense bien. Hay que tener una capacidad, vuelvo a insistir, de procesos cognitivos superiores desarrollados. Los vuelvo a enunciar. Capacidad de análisis, síntesis, deducción, inducción, correlación, inferencia y correspondencia. Ok. Voy a ir enunciando cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Análisis. ¿Qué entendemos por análisis? Vamos a ir desmenuzando. ¿Qué es el análisis? ¿Qué entendemos por análisis? ¿Pregunta? El análisis, yo creo que es ver todos los de diferentes aspectos
y estudiarlo, ¿no? O sea, como la palabra lo dice, analizar, ver todos los factores. Ok. Análisis es, tengo un todo y es precisamente poder dividir ese todo en partes para poder estudiar cada una de ellas. ¿De acuerdo? Cuando estamos haciendo un proceso de análisis, el todo lo vamos a dividir en partes para poder estudiar cada una de ellas. Bien, si tenemos entonces un conflicto, exactamente por dónde vamos a empezar a dividirlo, por variables. ¿De acuerdo? Y entonces identificar también sus factores. El todo lo voy a dividir en unidades para poder estudiar cada una de ellas. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de análisis. Síntesis. Pregunta, ¿qué es síntesis? El resumen de eso que se está analizando. Exactamente. Como síntesis, voy a entender ese resumen de los elementos más importantes de cada una de esas unidades en las que hemos dividido el todo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, análisis. El todo se divide en partes para poder estudiar cada una de ellas. Síntesis es el resumen. ¿Esto qué quiere decir? El extracto, ese elemento más importante de cada una de esas unidades de estudio. Y esto es precisamente lo que necesito que quede subrayado, porque es lo que nos da y lo que nos va a determinar que sea un medio de prueba o que tenga esa idoneidad para poder fundamentar y sustentar. Esto que son los elementos sustantivos. Entonces, poder tener esa capacidad de síntesis para poder de ese todo dividirlo en cada una de sus partes. Sí, ya tengo todas las partes de estudio para poder entonces hacer el análisis. Ahora, poder llegar a esa síntesis es encontrar los elementos sustantivos del hecho de controversia. ¿Listo? Bien. Deducción. ¿Qué es la deducción? Como el razonamiento por el cual también se pretende de alguna manera llegar a, pues, a un resultado. Deducción es el estudio que se realiza de lo general a lo particular. Deducción es el estudio que se hace de lo general a lo particular. E inducción es el estudio que se hace de lo particular a lo general. Ya llevamos 4 procesos cognitivos superiores: análisis, síntesis, deducción, inducción. ¿De acuerdo? Deducción de lo general a lo particular, inducción de ese particular para llegar al general. Bien. Inferencia. ¿Qué será la inferencia como proceso cognitivo superior? ¿Pregunta? ¿Viene de inferir, maestra, o no? Inferencia, ajá. De inferir, como de entender lo que se está hablando. Porque yo recuerdo que decía mi maestra en la primaria, no saben inferir, niños. Así como de lo que estoy hablando, sacar pues el fondo, ¿no? De lo que se está tratando. ¿No? Ok. Para poder definir una palabra, en la definición no puede contenerse la misma palabra a ser definida. Luego, entonces, por inferencia, exactamente, fíjense bien, es el orden de ideas que lleva de un elemento a un elemento B. Y en consecuencia, ¿pregunta? Angélica. ¿A la resolución? Inferir es, tengo un elemento A, sigue elemento B, en consecuencia sigue C. Ese es un proceso de inferencia. Si tengo A y B, en consecuencia tengo C. Entonces, al tener un elemento A y un elemento B, se infiere que sigue el elemento C. Tiene un orden. A, B, C. Importante, y esta va de regalo. Fíjense bien.
¿Cómo podemos detectar que alguien nos miente? ¿Cómo puedo saber si alguien se está conduciendo con falsedad? A ver, Luis Enrique, ¿qué hizo antes de la clase? ¿Qué hice antes de la clase? Estoy esperando a una clienta. Bien, Angélica, ¿qué hizo antes de la clase? Fui a recoger a mi niño a las clases de coro, de canto. Isis Lisbeth, ¿qué hizo antes de la clase? Estar acostada. María Andrea, ¿qué hizo antes de la clase? Estaba trabajando. Monse, ¿qué hizo antes de la clase? Estaba durmiendo mis hijos. Olivia, ¿qué estaba haciendo antes de la clase? También venía de trabajar, venía matándome casi para alcanzar la clase. Muy bien. José Alfredo, ¿qué hacía antes de la clase? Estaba en mi parcela de limón rociando, soy agricultor también. Muy bien. Fíjense bien. Esto es una dinámica a modo de ejemplo. Si yo les hubiera preguntado, bueno, y antes de eso, ¿qué hicieron? Antes de la parcela, antes de los hijos, antes de estar acostados, antes de trabajar, me pueden responder qué hicieron. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo puedo detectar que alguien se conduce con falsedad? Este proceso cognitivo superior, donde el orden de ideas A, B, C tiene un orden natural, cuando realmente hacemos lo que decimos. Entonces, si alguien me dice, bueno, fíjese, doctora, que hice esto y después aquello y después esto otro, ¿de acuerdo? Tiene un orden lógico natural porque tuvo la experiencia de estar desplegando esas conductas. Bien. ¿Cómo puedo saber entonces si me está diciendo la verdad? Ojo, vuelvo a insistir, mucho de lo que vamos a estar aprendiendo es con toda la responsabilidad una vez que se levanten del sitio donde están y no empiecen así de, ay, la doctora dijo esto y entonces, a ver, vamos a ver si está probado científicamente y vuelvo a insistir con toda la responsabilidad de mucho de lo que exactamente vamos a ir trabajando y aprendiendo en estas clases. ¿Cómo puedo detectar que me está diciendo mentiras? Bien, el orden natural precisamente es A, B y luego C. Bien, para poder detectar precisamente la mentira, ¿no? A ver, me habías dicho de este elemento C, pero antes de eso, ¿qué me habías dicho que habías hecho? Entonces, nosotros necesitamos exactamente tener identificados esos elementos A, B y C. Quien miente, quien elabora, no tiene la capacidad de contarlo al revés, en el orden en el que nos los fue dando. Entonces, el proceso de inferencia es ese orden que lleva de un elemento A al B y consecuentemente un C. Listo. Si el sujeto no puede decirme el orden contrario, C, B, A, está mintiendo. Ojo, mamás, no sé de qué edades sean sus hijos o hijas, no me lo digan, pero más exactamente en la cuestión de los adolescentes. A ver, me habías dicho que te habías ido antes de eso me dijiste que habían salido ¿a dónde? Ok, cuando se tiene la experiencia se puede volver a contar porque se vivió. Si se está elaborando, se está engañando y detrás de eso hay una intención. El mentiroso nunca piensa o formula dentro de su elaboración que alguien le vaya a pedir que cuente aquello que dijo que sucedió en el orden inverso. Si no lo puede determinar en el orden exacto inverso, nos está engañando. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos proceso cognitivo de diferencia. Ok, listo, vámonos. Correlación. ¿Qué será la correlación? Pregunta. Se relacionan los hechos o lo que está pasando. Correlación. Por etimología. Implica por lo menos dos. Correlación, ¿esto qué quiere decir? Que por lo menos hay dos elementos que están relacionados. Entonces, la correlación es la relación que existe del elemento A con el elemento B y B a su vez con A. ¿De acuerdo? Esa es una correlación, la relación que existe por lo menos entre dos elementos. Dos. Relación, ¿qué relación tienen esos dos elementos? A con B y B con A.
Bien. Correspondencia. ¿Qué será? ¿Pregunta? Correspondencia. ¿Será algún mensaje que le debe de corresponder o llegar a alguien por la palabra que se abrevia, por un decir? Ok. Albert, ¿alguna otra idea? Por ejemplo, en los Correspondencia. accidentes que existe correspondencia, si dicen que el que pegó en el lado izquierdo que corresponda con lo que se dice con lo que realmente sucedió, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Correspondencia. Ok. Otra vez podemos ubicar que entonces estamos hablando de dos, ¿no? Dos que va a responder a qué. ¿Esto qué quiere decir? Ese grupo de ideas, hay un grupo de ideas y este grupo de ideas va a tener una relación con el siguiente grupo de ideas. Esa es una correspondencia. ¿Cómo lo podemos bosquejar o graficar? Es prácticamente como si tuviéramos un párrafo, ¿de acuerdo? Son varios elementos, ¿no? Que forman ese grupo de ideas, es cada oración, punto y seguido, cada punto y seguido. Ese es un párrafo. Y el siguiente párrafo exactamente también es otro grupo de ideas. Entonces, visualizándolo, ¿no? De esa forma, la correspondencia es exactamente la relación que tiene un grupo de ideas con el siguiente grupo de ideas. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos procesos que es análisis, síntesis, deducción, inducción, correlación, inferencia y correspondencia quedan en madurez después de los 12 años de edad cumplidos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que un menor y este tiene 9 años, 10 años, y le pido por favor que me haga un análisis de la situación, no está exactamente en una condición idónea por desarrollo, no ha llegado a esa madurez. ¿De acuerdo? A ver, necesito que a ver, hagas una correlación entre esto que dices que pasó y esto que dices que entonces sentiste. No tiene los elementos, vuelvo a insistir, ni los recursos para poder llegar a concretar. Entonces, les comparto. El día de ayer precisamente me refirieron a una menor de 6 años. Se tipificó precisamente la conducta como abuso sexual, pero finalmente esto va más allá. La menor está altamente amenazada, tanto por la madre y la pareja, la actual pareja de la madre. Ahora quien la tiene es el padre. Todo esto, ¿por qué sucedió? Porque de pronto, pues el matrimonio, ¿no? Convivía con la menor, empiezan a discutir, él sale de casa, pero ella ya tenía otra pareja de tiempo atrás, entonces ahora la nueva pareja es quien vive con la señora y se llevan a la menor a un paseo y cuando regresan con la menor, pues entonces el padre quiere verla, ¿no? Todavía estaban en trámites de divorcio y todo eso. Y resulta que la menor tiene una lesión entre el ombligo y la ingle, y hasta el día de hoy sigue la menor, bueno, insistí, tiene 6 años, la menor sigue diciendo que es una mordida de burro. Okay. Una mordida de burro. La lesión sí alcanza a verse donde la piel inclusive se ve desprendida. Hay moretones, hay hematomas y todo ello. Y ella sigue asegurando que fue una mordida de burro. ¿Nos está diciendo la verdad? Pregunta. Interesante. ¿Nos está diciendo la verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? Ay, pues tendríamos que ver el antecedente como por de dónde salió que diga eso, que fue no, o sea, no pudo haber sido en su domicilio, o sea, tendríamos que ver así como los más allá, ¿no? Antecedentes, más cosas, ¿no? Porque, pues para poder decir que es efectivamente dice o no la verdad, si fue a un lugar donde hay animales, ¿no? O a lo mejor alguien le dice que es a lo mejor una persona lo considera un burro, no sé.
pero derivado de las lesiones sí está medio extraño. Interesante planteamiento. Vieron exactamente, tenemos un conflicto. Y entonces, ¿cómo empezamos a construir todos esos elementos que están involucrados en un conflicto? Exactamente, necesitamos más información. ¿Recuerdan exactamente? Y necesitamos llegar a esas variables, ¿de acuerdo? Variable dependiente, independiente, causa y efecto, y qué otros factores acompañan este conflicto. Bien, he llevado asuntos de abuso sexual infantil, también de violación, pero resulta que la nueva pareja de la madre, ya ahora la menor en esta semana lleva cumpliendo, va a ser la tercera semana que ya la menor está con el padre porque se le dio la guardia y custodia provisional al padre, ¿no? Derivado de todo esto. Resulta que la madre, en esas aras de conservar a esta nueva pareja, pues resulta que esta pareja tiene inclinación, ¿no? Por desahogar su apetito sexual con menores. La madre le ofreció a la menor y entre los dos tenían prácticas, pues evidentemente con ella, ¿no? Aquí la pregunta fue con la menor, ¿eso que te hacían era por diversión o para castigarte? Y ella entonces refiere, ellos dos se divertían. Entonces, ¿quién terminó siendo el burro? La pareja de la madre. Entonces, si alguien te llega a preguntar qué te pasó, te mordió un burro, así me dicen. El señor la mordió. Y con los dientes, ¿no? Tanto los superiores como los inferiores, exactamente, arrancó la piel, vuelvo a insistir, entre el ombligo y la ingle. Me mordió un burro, nos está diciendo la verdad. Con todo lo que estamos avanzando, tiene 6 años. Tiene esta capacidad, vuelvo a insistir, y ahí me regreso a la bola. La divido en 2 partes iguales. ¿Cuál pesa más, la salchicha o la bola? Todavía no tiene esto que se llaman concreción de operaciones formales. ¿De acuerdo? Si alguien quiere subrayarlo, concreción de operaciones formales. Si alguien quiere seguir ahondando en esto lo postula Piaget, Jean Piaget. Siguiendo precisamente con este análisis, tiene 6 años, puede tener la capacidad de inferir o de correlacionar. ¿Qué relación tiene A con B y B con A? O poder inferir A, B y sigue C. La respuesta es no. Tiene 6 años. Y aún exactamente estamos todavía a la mitad del camino para poder llegar a tener exactamente esta concreción de pensamiento por estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, es importante también hacer notar lo siguiente. Pregunta. ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿Cuáles son esas emociones que conocemos? Me voy a los clásicos, me voy a ir a los clásicos, porque hay más autores y hacen un desplegado de las emociones primarias y luego las secundarias o el abanico de emociones de Plutchik, o bueno, hay una cantidad de autores, ¿no? Me voy a remitir a las 4 emociones básicas. ¿Cuáles serán? Pregunta. Tristeza, enojo, felicidad. Ay, las de la película Miedo. Emociones. No, el Miedo temor. o tristeza. El de temor. Ok. Sí, yo sé exactamente. Y tengo un tema con esa película de las emociones. ¿Por qué? Porque una de las emociones exactamente desbordada la cargan como emoción básica. Fíjense bien, tomamos nota. Las emociones básicas, y exactamente me remonto a los clásicos. Las emociones básicas son la alegría, tristeza, enojo y miedo. ¿De acuerdo? Ok. Alegría, tristeza, enojo y miedo. A cada una de esas emociones le corresponde su versión exacerbada, desbordada. ¿Bien? ¿Cuál sería o cómo se llama la emoción desbordada que le corresponde a la alegría? ¿Cómo se llama? La alegría desbordada, ¿cómo se llama? Euforia. Extasia, ajá, euforia. euforia. Euforia, exactamente. A la alegría le corresponde la euforia. A la tristeza. Depresión. Es correcto.
La tristeza desbordada exactamente en su forma exacerbada se llama depresión. Enojo. Agresividad. Ira. 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 Es correcto. Ira. Ira. Miedo. Fobia. Pánico. Angustia. Terror, favor. pavor. Pánico. 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 ¿Ok? Fíjense bien, entonces tenemos 4 emociones básicas: alegría, enojo, tristeza, alegría, tristeza, enojo y miedo. ¿Ok? Alegría, tristeza, enojo y miedo. A cada una de ellas le corresponde su forma exacerbada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en un estadio eufórico, depresivo, iracundo o en pánico, lo subrayan. No hay procesos cognitivos superiores presentes. Cuando las emociones están desbordadas, cuando las emociones están exacerbadas, ¿esto qué quiere decir? En estadios como euforia, depresión, ira o pánico, no hay procesos cognitivos superiores operando. ¿De acuerdo? Ejemplo, tenemos un sujeto, está bastante enojado. Y entonces, al calor de la discusión, cualquier objeto puede tener la calidad de arma. Entonces, el sujeto se desborda. Hay una fina, delgada línea, que es la que se cruza, que se llama the borderline. Esta línea fronteriza, ¿no? Esta frontera, esta borderline, esta línea border, eso es a lo que se refiere cuando un sujeto está border, o se encuentra border, está en esa fina, delgada línea entre tener conciencia de lo que hace, quiere, siente y piensa, y perder la conciencia de lo que hace, quiere, siente y piensa. ¿Por qué? Precisamente porque está en el estadio desbordado. Entonces, un sujeto está enojado, aún sabe lo que hace, quiere, piensa y siente, pero cuando rebasa this borderline, y entonces ahora este enojo está en un estadio que ya es ira, toma un puñal y entonces agrede, lesiona a otro individuo, ¿no? Le perpetra 27 puñaladas a nivel torácico y le priva de la vida. A este sujeto, en ese momento, yo le pregunto, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué me va a contestar? Que lo apuñaló. Que vio rojo. Que no saben. Exacto, que supo lo que pasó. Exacto. No sé. Inclusive el propio discurso puede llegar a ser, ¿qué acabo de hacer? ¿Le creo? Sí, porque lo Pues sí, ¿no? ciega. Porque estaba en una emoción así desbordada que no tenía el proceso cognitivo para, o sea, para eso, para saber qué estaba haciendo. Exacto. Sí, para discernir lo bueno y lo malo. Fíjese bien. Repasando, the borderline es al final delgada línea fronteriza entre saber lo que se hace, quiere, piensa y siente, con alegría, tristeza, enojo y miedo. Ahí el sujeto sabe lo que hace, lo que quiere, lo que siente y lo que está haciendo. Rebasando this borderline, el sujeto pierde las facultades de los procesos cognitivos superiores. Como especialista, en efecto, el sujeto en el consciente no sabe lo que hacía. Si yo le pregunto, ¿qué acabas de hacer? No sé. Y si el sujeto me dice, no sé qué acabo de hacer, o sea, me está diciendo la verdad. Pero aquí el criminal no se inspira, ¿de acuerdo? Aquí el criminal no es que amanece y de pronto despliega la conducta criminal. Aquello que se encuentra en las ideas, los sueños, las fantasías, en el imaginario, si hay una emoción que se le llama el emotere, el es de la emoción, motere, movimiento. Si hay un emotere, hay una emoción que pone en movimiento consciente al sujeto. Pero si el sujeto rebasa esta línea fronteriza, ¿qué creen? Lo que se va a desplegar es el sueño, la idea, aquello que estaba en el imaginario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En ese momento no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, pero ya lo había registrado, ya estaba en el imaginario. Necesito que lo anoten o lo subrayen, ¿no? Aquello que se materializa, el hecho, ¿no? Aquello que se concreta, primero pasó por el imaginario. Si en este momento yo les pregunto, no me contesten, por favor,
ni abran los micrófonos para dar la respuesta, ni lo escriban. Si en este momento yo llego a preguntarles cómo matarían a una persona, cómo le privarían de la vida a alguien, no me lo contesten, ¿eh? No me lo contesten. ¿Cómo matarían a alguien? No me contesten, por favor, ni abran micrófonos, ni lo escriban. ¿Cómo matarían a alguien? ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Empezamos a recrear y construir desde el imaginario. Y ahí está. ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿cómo mataría a alguien? De pronto igual se les vino a la mente a alguien, tomó forma, concretó, porque una serie de cuestiones, ¿no? Que se elaboran, pero vuelvo a insistir, ¿eh? Es lo que le pertenece al imaginario, ¿no? Sueños, ideas, fantasías. Ok, ¿qué es lo que sucede? En un punto límite, cuando se rebasa this borderline y se encuentran en un estadio alterado de conciencia, ¿qué creen? Se materializa exactamente en un hecho que el imaginario. ¿Sí quedó claro? Entonces, el criminal que de pronto tomó cualquier objeto que tenía en la mano y con ello laceró, bueno, todo esto, ¿no? Que tipifica, ¿no? O amolda, ¿no? En una conducta de tipo penal. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Si de pronto nos llega a decir, no, es que no sabía lo que hacía. Exactamente, o sea, en ese momento no, precisamente porque hubo un desbordamiento de un emotere, de una emoción que puso en un movimiento, pero entonces que se materializó, que concretó precisamente aquello que ya había imaginado. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber esto porque en estados alterados, ¿no? Del sujeto, derivado de desbordamiento de emociones, no despliega, no concreta, no opera, no funciona los procesos cognitivos superiores. Ejemplo, otro ejemplo. A ver, aquí a las que ya se casaron y aquellos que ya pidieron, ¿no? La mano de alguien. ¿Qué contestan cuando de pronto así llega él, ¿no? Con la roca, ¿no? Con la gema. ¿Te quieres casar conmigo? Normalmente, ¿qué contestan? Que sí. Angélica, póngale audio a eso. Sí, maestras. Contestamos que sí. Pero ¿cómo contestan? ¿Cómo contestan? Ay, ¿te quieres casar conmigo? Muy emocionada. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo, Ya, maestra. Olivia. Ya. Pues muy emocionada. Ok, fíjense bien. A ese muy emocionada, ¿cómo se le llama? Exacerbación de la emoción. Entonces no contestaron muy emocionadas, contestaron eufóricas. Entonces, fíjense bien. Oye, ¿te quieres casar conmigo? Sí. Sí. Ok. Pasan los años y después te preguntan, ¿en qué momento le dije que sí? Les presento su momento eufórico. Y en un momento eufórico no hay procesos cognitivos superiores en función. ¿Sí quedó claro? Grosso modo, un ejemplo. Entonces, cuando se toman decisiones o cuando se contesta, se dan respuestas o se despliegan conductas en los estados alterados de conciencia, que son exactamente esos estadios desbordados, exacerbados, no hay procesos cognitivos superiores en función. ¿De acuerdo? Ya se los puse exactamente con la euforia. Ya les puse el ejemplo con la ira. Voy exactamente con la depresión. Y aquí invoco Código Nacional de Procedimientos Penales. Inducción al suicidio. Ojo. Luis Enrique, ¿había abierto micrófono? Dígame usted. Sí, yo tengo una duda en el caso que puso la persona que apuñala a otro y lo mata. Yo he visto y conozco personas que han privado la vida a otras personas y no tienen, o sea, están conscientes que lo han matado y no tienen culpa, ¿verdad? O sea, las otras son de sangre muy fría, no sé. Pero yo he visto ese tipo de personajes. He visto dos en mi vida, ¿eh? Ay, se lo presento, Luis Enrique, y también aquí a todos los presentes. Sí, sí. Este es un psicópata. Este lo mandé a hacer precisamente para explicar este tipo de despliegue de conductas. A ver. Se lo presento. A ver. Ok. Este es un psicópata, prácticamente que tiene todos estos rasgos, ¿no?
Y exactamente a eso que refiere usted, Luis Enrique, a eso se le llama aplanamiento emocional. Un aplanamiento emocional que es precisamente cuando la comisura de los labios hace exactamente una línea horizontal. Ahí me puedo dar cuenta que es un sujeto que es capaz de lo que sea sin importar qué o quién. Ok. Cuando la comisura de los labios tiene una curva hacia arriba, natural, o sea, el sujeto en postura de serio, ¿no? Igual, véanse con calma después en el espejo. Entonces, en posición de serios, si la comisura de los labios hace un arco hacia arriba, estamos hablando de una persona que tiende hacia a visualizar, hacer, crear, proyectar, ¿de acuerdo? Aquí está exactamente enmarcada esta parte de una persona con alegría. Cuando la curva va hacia abajo, esto quiere decir la comisura de los labios va hacia abajo, entonces ahí estamos hablando de tristeza profunda, que inclusive si llega a tener estas líneas, las enseño, marcadas, ¿no? Como pliegues, como arrugas. Esos son exactamente los pliegues de la amargura. Se los muestro. ¿Ok? Cuando ya encontramos este pliegue, aquí en la comisura de los labios, este pliegue ya hacia abajo, marcado, exactamente son de qué me habla. Esas son las líneas por excelencia de la amargura. Entonces, es tanto que el sujeto está incómodo, insatisfecho, con tristeza, inclusive con cuadros, episodios depresivos, definitivamente va haciendo la boca hacia abajo, la comisura de los labios hace un arco hacia abajo. Entonces, cuando estamos hablando de una depresión profunda, de una tristeza profunda, que ya llega inclusive a tildarse como amargura, se llegan a ver exactamente esas líneas. ¿Dónde puedo exactamente observar el aplanamiento emocional? Cuando la comisura de los labios no me arroja ni hacia arriba esa curvatura, ¿no? Ni hacia abajo. Es un plano completamente horizontal. Ese tipo es exactamente el altamente peligroso, ¿de acuerdo? Esto derivado de que es seguramente, fíjense bien, de una lesión en esta área que es el lóbulo frontal. Cuando hay una lesión, de pronto en muchas ocasiones, ¿no? Dicen, seguramente te caíste de chiquito, ¿no? Y pareciera guasa. El caerse de chiquito, golpearse frontalmente con una ventana, una pared o inclusive dentro del maltrato infantil, ¿no? Hay una lesión en el lóbulo temporal. Aquí es precisamente donde tenemos esa lesión que lleva precisamente de la mano a un aplanamiento emocional. Es una persona que definitivamente es capaz de lo que sea sin importar qué o quién con tal de llegar a su objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, por supuesto. Hay muchas personas que toman exactamente y premeditan todo el asunto y exactamente, eso es un psicópata. El psicópata es aquel que toma todos los elementos necesarios para poder perfilar a su víctima y el tiempo que sea necesario. Días, semanas, meses, años. ¿Hasta cuántos años, doctora? Hay casos que han sido más de 20 años de estar perfilando a la víctima. Desde, pues obviamente, privados de la libertad y todo ello, y están con esta parte, ¿no? O sea, de venganza y todo ello, y están perfilando todo aquello para poder entonces depositar o desplegar esa conducta criminal, esa conducta antisocial exactamente en el sujeto pasivo, ¿no? En la víctima, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta parte donde si tenemos el sujeto, que sí, como dice usted, Luis Enrique, pues a sangre fría, ¿no? Yo estaba perfectamente consciente y entonces le hice y todo ello, y entonces inclusive dan el testimonio. Pongo como ejemplo el monstruo de Catepec. Voy a recomendarles que no ha visto el video en Google, precisamente cuando están pues haciendo la narrativa de los hechos. Véanlo, observen, está en Google. Y describe, pero con detalle, ¿no? Exactamente todo lo que hacía junto con Patricia, con la esposa, con cada una de las víctimas de tal edad, exactamente, o sea, más o menos estaban en los 20 y que fuera exactamente madre soltera y con menores hijos sobre los 5 años. Y tiene perfecta conciencia de todo lo que hizo. Inclusive dice, bueno, yo no sé por qué me quieren juzgar si le estoy haciendo un favor a la sociedad. Entonces, aquí tenemos exactamente con toda esa conciencia de saber exactamente, o sea, cuál es el objetivo y sin importar qué o quién. O definitivamente este otro que dice, ¿qué acabo de hacer?
Ok, ese que acabo de hacer es cuando materializó y concretó precisamente aquello que ya había cursado por el imaginario. Bien, ya llevamos euforia, ya llevamos ira, ya llevamos, vamos con la depresión. Fíjense bien. Ahí estábamos, ¿no? Código Nacional de Procedimientos Penales, inducción al suicidio. Fíjense bien. Si estamos con una persona y detectamos definitivamente que tiene tristeza o tristeza profunda, pero aún no tiene un cuadro franco clínico diagnosticado como depresión, ojo, la depresión ya es ese estado alterado de la conciencia, es este estado rebasado, desbordado. Y aquí no hay procesos cognitivos superiores, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos a una persona, a un sujeto, y tiene esta sintomatología o tiene este estadio depresivo. Y entonces la persona de pronto dice, ya no tiene sentido nada en la vida, ya me cansé, ya no vale nada, no le importo a nadie, me voy a matar. Uf, no ayuda mucho si a alguien se le ocurre contestarle por, con algún dispositivo, ¿no? Tecnológico, pues le harías un favor, ¿no? A la sociedad, mátate, ¿no? Bueno, ahorita estamos en la Fiscalía de la Ciudad de México trabajando con tecnología rusa, con biométricos, con el GRID, ¿no? El 9.1. Estamos trabajando con ello precisamente para todo aquello que se escriben, se dicen, se manda el audio y todo ello. Es exactamente lo que requerimos para poder entonces, ¿no? Amoldar el tipo penal. Bien. Entonces tenemos este sujeto, ¿no? No, ya no vale la pena y entonces me hiciste, me dijiste y entonces por eso ya de plano, ¿no? Me muero, ¿no? Y el otro o la otra contesta, pues mátate. Ok. Este sujeto, exactamente en este lado de acá, ¿no? Ya esa tristeza profunda, desbordada, que ya se llama depresión. Listo. Le decimos, mátate. ¿Se mata? ¿Pregunta? ¿Sí o no? Si ya está posiblemente en ese estado de depresión, podría. La respuesta es Yo considero, sí. Dígame, Olivia. Yo considero también que posiblemente no lo haga porque cuando no se espera que alguien le dé esa respuesta. Qué interesante, Olivia. Porque si podría decir, mátate. A ver, pues entonces mátate. Entonces va a recapacitar y va a decir, no me esperaba que me dijeras, mátate. O sea, no lo voy a hacer entonces. ¿Por No qué sé. entonces no lo haría? Porque aún está en un estado de tristeza. Pero si De rebasó el conciencia. borderline y se encuentra en el estadio depresivo, sí se quita la vida, sí se priva de la vida. ¿Sí? Necesito que veamos exactamente, fíjense en el esquema, todas las emociones, alegría, tristeza, enojo y miedo, y a cada una de ellas le corresponde su forma o su manifestación desbordada, exacerbada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de la euforia, de la ira, de la depresión, ¿no? Del pánico, no hay procesos cognitivos superiores funcionando. ¿Esto qué quiere decir? No tiene el sujeto el momento como para poder discernir, para poder correlacionar, para poder entonces analizar, hacer una síntesis, deducción, inducción, y entonces ese proceso de, ay, a ver, pero nadie me había dicho que me matara. Ok, ahí estamos exactamente todavía con los procesos cognitivos superiores en función. Si el sujeto realmente rebasó este punto límite, esta zona fronteriza entre aquello que piensa, siente, quiere, hace, y entonces lo tenemos de este lado, y entonces la vida ya no vale la pena y todo eso, me voy a morir, ya definitivamente me mato, mátate. Se quita la vida. Mismo escenario. La vida no vale nada y entonces después de lo que me hiciste, tal el sufrimiento, me voy a matar. Y queda registrado también, y ojo,
vuelvo a insistir, cuidado cuando son estos temas tan delicados y más con dispositivos. ¡No te mates! ¿Se mata o no? Pregunta. Sí. ¿Sí se mata? No. ¡También! Sí se mata. Sí, fíjense bien, tenemos al sujeto desbordado. Está aquí. No hay procesos cognitivos superiores funcionando. La vida no vale nada. Me muero, me voy a matar. Mátate. Sí se mata. No vale nada. No te mates. También se mata. ¿Por qué? Fíjense bien, ahí exactamente vámonos con las máximas de la comunicación. Y una de las máximas de la comunicación dice que cualquier elemento negativo tiene mayor peso que las positivas que le anteceden. Fíjense bien, si tenemos a una niña de 2 años, ¿no? Y tenemos un sillón, ¿no? Y la niña está brinco y brinco y brinco y brinco y brinco en la orilla del sillón, ¿no? La mamá que le dice, aquí visualicemos el sillón, y la niña está brinco y brinco y brinco y brinco en la orilla del sillón. La mamá, ¿qué le va a decir? ¿Qué le dice la mamá? Pregunta. Te vas a caer. Normalmente Siente le que va a se va a decir, caer. te vas a caer. Y se Mamá cae. la Te mexicana. vas a matar. Está Te vas a brinco y brinco en la caer. orilla del sillón. ¿Qué le dice? Vas Te a vas a matar. caer. Vas a caer. Y antes de eso, ¿qué le dice? Pues le dice que se siente. No brinques Voy a en el pegar. sillón. No brinques en el sillón, te vas a caer. ¿Ok? Fíjense bien. Lo subrayan, ¿eh? La psique funciona en positivo. Negativo. La psique funciona en positivo. La psique funciona en positivo. Vámonos a esta máxima de la comunicación. Un elemento negativo tiene mayor fuerza que los elementos positivos que le anteceden. Entonces, no brinques en el sillón. ¿Cómo está llegando el mensaje? ¿Pregunta? Brinca más en el Positivo, sillón. Brinques en porque el no sillón. identificamos el En no. Todo el positivo. no. En positivo. No Sí. brinques en el sillón. La psique funciona en positivo. El Y nada no más ni siquiera llega. No lo brinques en el elimina. sillón. Entra directamente el mensaje en brinca en el sillón. Y de pronto la psique tiene que hacer un alto porque ahí está encontrando un elemento negativo y se tiene que regresar a identificar que ahí hay algo que necesita negar o parar o detener de esa acción que está desplegando para poder detenerla. Entonces tenemos a la niña de 2 años, brinque y brinque y brinque en el sillón, y entonces le dice, no brincas en el sillón. Entonces llega la instrucción en positivo, brinca en el sillón, pero sigue brincando. Y en eso, de pronto, tiene que negar la acción. Ah, ok, no, tengo que dejar de brincar. Cuando se da todo ese proceso, la niña, ¿dónde quedó? Pues en el piso, ¿no? Se cayó. Y entonces, ¿qué llega y hace la mamá? Pregunta. ¿Qué hace la mamá? Te dije que te iba a caer. Y todavía, pácatelas, ¿no? Ahí va la nalgada, el jalón. Y entonces llega una verdadera confusión en la menor, porque dice, pues yo hice caso, o sea, yo seguí inclusive hasta la instrucción que me dieron después. Brinca en el sillón, después tuve que negarlo porque te vas a caer. O sea, la misma madre le dio la instrucción, te vas a caer. La niña dice, pues me caí, tú me dijiste. ¿Listo? Fíjese bien, con este elemento, vuelvo a insistir, podemos lograr mucho precisamente con esto del no. Es una herramienta y vuelvo a insistir con toda la responsabilidad. Caballeros aquí presentes, se encuentran en una relación, ¿no? Y de pronto llega el hecho controvertido, ¿no? Pues la dama en cuestión les dice, pues ¿sabes qué? Pues mira, me siento muy a gusto contigo, me siento muy cómoda contigo, realmente, pues esta relación quisiera que pues la escaláramos o que pues formalizáramos. Caballeros, ¿qué contestan? Usualmente. ¿Los oigo?
Y todas estamos a la expectativa a ver qué nos dicen. Entonces, a ver qué Estamos esperando que el compañero comente. Perdón. Bueno, en mi caso particular diría, no, pues sabes qué, vamos a analizarlo bien, vamos a reflexionar, a ver todos los puntos, ¿no? Sería lo que normalmente contestaría yo. Usted y como la psique opera, fíjese. Entonces, oye, me siento muy a gusto contigo, me gustaría realmente que esta relación, ¿no? La escaláramos y que formalizáramos. Es más, me quiero casar contigo, ¿no? Tal cual. Y vuelvo a recapitular y cito a la letra a Luis Enrique. No, pues pues. De inicio, así como, espérame, a ver, vamos a analizarlo, vamos a platicarlo. Y entonces sería, pues, prácticamente esta cuestión de no versus, fíjense bien. Esta va de regalo para ustedes. ¿Ah? Voy a insistir, con el no podemos exactamente hacer que la persona genere precisamente comportamientos y llevarlo precisamente o llevarla a ese tipo de comportamientos esperados. Con un no, fíjense bien. Rápido este. De pronto suena el teléfono. Toman la llamada e inmediatamente del otro lado de la línea, oye, ¿sabes qué? Fíjate, tengo que decirte algo, pero por favor no te vayas a preocupar con lo que te voy a decir. ¿Sabes qué? Espérame tantito. Dame 10 minutos, ahorita te vuelvo a marcar. No, de una vez dime. No, ya están preocupados y todavía no tienen información. Vuelvo a demostrar, la psique funciona en positivo. Yo les dije, no se vayan a preocupar con lo que les voy a decir. El mensaje llega, preocúpate, pero después la psique tiene que hacer un alto para negar esa acción y entonces llevar de ese estadio a donde me llevé al sujeto, ahora va a tener que negarlo. Esta es la que va de regalo. Fíjense. Ojo, caballeros. No se las vayan a aplicar. Fíjense. Fíjate que me gustó mucho, pues, cómo la pasamos la vez que fuimos a pasear a la plaza. Y, ay, la flor que me diste, ay, bellísima, qué lindo detalle, la verdad me gustó muchísimo. Bueno, no sabes, la vez que nos tomamos ese café, bueno, la plática la disfruté muchísimo y bueno, todos los detalles y tan amable que eres, tan lindo. Pero te voy a pedir un favor, no te enamores de mí. ¡Yay! ¿Lo anotaron? ¿Qué es lo que hago con la psique? ¿Me la llevo directamente a dónde? Y si maestra, y si quieres que te pele, le tienes que dejar de hablar 15 días, bloquearla y luego ella sola te vuelve a llamar. ¡No me llames! Ahí estamos dando el indicativo precisamente. Entonces, cuando yo le digo al sujeto, no te enamores de mí, ¿a dónde me lo llevo? A la recreación que les dije en este imaginario de sueños, ideas y fantasías, y el sujeto sí o sí tuvo que haber recreado en ese imaginario lo que tuviera que ser o cómo podría ser estar enamorado de mí para entonces después negarlo. Pero ya lo llevé ahí. Y ahora va a ser tema de él negarlo, pero seguramente es ahí donde ahora va a decir, ¿cómo no? Entonces, gracias Luis Enrique por ese ejemplo, muchísimas gracias mi querido José Alfredo, pero así es, ¿no? Entonces, oye, la paso genial contigo, vamos a formalizar esta relación, es más, vamos a escalarla, ¿qué te parece? Igual y nos podríamos casar. ¿Lo vieron? La respuesta es no. Oye, después de esto y esto, no te enamores de mí. Y se hace exactamente, tiene el efecto contrario. Esto es generar una iatrogenia, ¿de acuerdo? Entonces, un fenómeno iatrogénico es obtener el resultado opuesto al esperado, ¿de acuerdo? Bien, para el otro sujeto, ¿no? A favor precisamente de quien sabe manejar esta premisa, ¿no? Esta máxima de la comunicación. Entonces, regresando a este punto, ¿no? De conflicto, donde el sujeto está en un estadio donde ya está, pues evidentemente, o sea, dejó la tristeza profunda, ahora está pues en un franco cuadro clínico depresivo y entonces la vida ya no tiene sentido y después de tu engaño y tu traición definitivamente me voy a quitar la vida, mátate. Rebasó this borderline. No hay proceso consciente, se priva de la vida. ¿Ok? No te mates. Le estoy dando precisamente la instrucción, mátate, pero como está exacerbado, ¿qué creen?
no hay tiempo para poder entonces discernir, analizar exactamente todo lo que ya revisamos, y también se priva de la vida. Invoco de nueva cuenta Código Nacional de Procedimientos Penales, inducción al suicidio. ¿Lo podemos amoldar? Sí, por supuesto que sí. Tipo penal, ahí se los presento. Y fue un no de por medio. Así de poderoso, así de fuerte es exactamente el poder que puede tener cualquier palabra, porque una sola palabra tiene la capacidad de crear o destruir. Una sola palabra puede crear o destruir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas, preguntas? Ok. No, ninguna, maestra. Dígame, dígame. ¿Qué sentido o qué resultado sería de una situación diversa en el que mátate, y en lugar de darles respuestas afirmativas o positivas o inducción a que sea afirmativo o positivo y se mantiene neutro y callada la persona, qué comportamientos serían o qué tipo de conductas podrían asimilar o tomar esas personas al ver ese tipo de conducta? Ok, ahí tenemos un elemento más. Un elemento sustantivo, un pasivo agresivo. Pasivo agresivo. Y ahora ya tenemos varios tipos de violencia ahí, entre ellos también me subrayan ahí también la violencia vicaria, ¿no? Entonces tenemos violencia emocional, ahí amoldaría precisamente. Es un pasivo agresivo y entonces está violentando precisamente el motor, la emoción que pone en movimiento. Está en silencio, callado, pero por supuesto es un recurso violento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Otra duda? ¿No? ¿Pregunta? Maestra, okay. Dígame. Y si en esos casos la persona pues se queda callada, en lugar de decir mátate, no te mates, y me quedo callado. Ok, fíjese bien, dependiendo si lo tenemos frente a frente o definitivamente si aquí lo peligroso es tener exactamente algo que pueda tener la calidad de medio de prueba. Ojo, no contesten exactamente, o sea, de algo que quede grabado, de algo que queda, pues evidentemente ahí el indicio y que pueda ser tomado en cuenta. Teniendo a la persona precisamente enfrente es hablarle en positivo. Lo anotan, hacerlo sentir útil, necesario, valioso, importante y reconocido. ¿De acuerdo? Si tienen una persona que está exactamente en este punto, que es exactamente border, háganle saber exactamente que es útil, necesario, importante y reconocido. O reconocida. ¿De acuerdo? Ok. Aquí les estoy buscando acá. Exactamente. Aquí se los muestro. Estos elementos. Útil, necesario, valioso, importante y reconocido. Estos elementos es lo que todo individuo busca si no queda esa concreción a los 3 años de edad. Esta concreción precisamente se da en etapas del desarrollo, pertinentemente a los 3 años de edad, y esta es la relación que se tiene precisamente con la figura paterna o con imago paterno. Esta relación de la figura paterna y la figura materna deben hacerle saber al menor hijo que se le ama, sí. Ellos también se aman como pareja, pero lo que el menor está buscando es el amor, el afecto, la atención. Y se le debe hacer saber que es útil, necesario, valioso, importante y reconocido. ¿Sí quedó claro? Si no queda claro a los 3 años de edad, se vuelve a buscar entre los 13 y los 17. Y esta concreción se da a través de los pares iguales o compañeros para poder tener una identidad. O queda exactamente una identidad difusa, dígame. Veo que nos mostró unos criterios de un libro. ¿Hay algún dogma o doctrina en estos criterios que nos recomienda alguna editorial que nos sugiera leer, algunos autores o demás? Sí, claro que sí, por supuesto. Puedo hacerles llegar un acervo bibliográfico con muchísimo gusto, y este material en el que estoy apoyando, pues evidentemente todo esto que estamos pues analizando es un libro de mi autoría, se llama Te leo entre líneas, saber leer lo que las palabras no dicen. Y en ello es precisamente donde aquí igual están todas las referencias, ¿no? Exactamente, notas al pie y todo ello,
de lo que estamos ahorita estudiando, revisando y todo ello. Digo, si alguien está interesado en adquirir el texto, la obra, bueno, pues con muchísimo gusto me escriben y con mucho gusto también me pongo en contacto con ustedes y se los hago llegar al domicilio que ustedes me precisen y con dedicatoria especial si así lo requieren. Fíjense bien, en la página 56. En la página 56 están estos procesos cognitivos superiores de los cuales les hablé. Análisis, síntesis, deducción, inducción, correlación, inferencia. Y todo ello precisamente de cómo es, cómo se va desbordando, ¿no? Esta parte, ¿no? Por ejemplo, página 61. A mí ya lo que... Esto de lo que yo pienso, quiero y siento, exactamente es cuando se tiene conciencia de ello, de cuando exactamente está el emotere presente, esta emoción que se pone en motere, ¿no? Emoción en movimiento. Entonces, ahí tenemos precisamente esta cuestión. Aquí les dejo 55, 20, 69, 18, 60, ok. Si alguien está interesado, oye, me manda mensaje. Entonces, cuando estamos precisamente en esta cuestión del despliegue, ¿no? de las conductas que definitivamente están generando conflictos, está generando la controversia, necesito tener todos los elementos identificados para poder tener los elementos sustantivos, que es aquello que va a tener la calidad de medio de prueba para poder entonces tener el sustento, ¿de acuerdo? Y el fundamento necesario. ¿Ok? Entonces, ya vimos exactamente la fuerza del no. Entonces, yo puedo llevar a cualquier persona, inclusive a una modificación de conducta y cambiar la conducta esperada precisamente desde un no, ¿de acuerdo? Y ya vimos precisamente cómo funciona. Ahora, me voy precisamente a esta del pánico. Hay ocasiones exactamente que el sujeto tiene miedo, pero cuando se desborda este miedo, eso se convierte en pánico, se le llama pánico. Cuando estoy hablando aún de miedo, ¿cómo puedo saber que una persona tiene miedo? Pregunta. ¿Cómo puedo saber que esa persona tiene miedo? ¿Qué noto? ¿Qué hay? Susto. Su cara, su cara. expresión La dice cara. que está nerviosa, que algo le pasa. 200. Ok, las Manos manos y se pies. enfrían. Las manos se enfrían y los pies también. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona tiene miedo, las manos están frías y los pies también. No vayan ahí por la vida, ¿no? Tocando gente a ver qué tal anda el miedo. Pero si están con el cliente, si están exactamente con ese, y necesitan saber exactamente de qué estamos hablando, cuál es el tema, desde el saludo, por favor, desde el saludo, ¿de acuerdo? Ok, manos frías exactamente es un indicativo de miedo. Voy a decirles por qué. Y esto es por sistema nervioso central, cuando una persona está ante un estímulo, y eso es precisamente en MASC, o sea, vamos a ir a dialogar, vamos precisamente a acordar, vamos a ir a tener esta interacción y todo ello. Por favor, igual con medidas de higiene y de todo esto, pero traten exactamente de tomar, ¿no? ese elemento para saber exactamente a qué nos estamos confrontando. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se enfrían las manos y por qué se enfrían los pies? Sistema nervioso central. ¿Cómo funciona? Cuando se tiene un estímulo que puede generar daño, riesgo, lesión o que puede privar de la vida al sujeto, inmediatamente el torrente sanguíneo se concentra en la parte torácica y en los muslos. ¿Y esto para qué es? Es natural, para poder emprender la huida lo más rápido que se pueda de ese estímulo de riesgo. ¿Sí quedó claro? Esto es importantísimo saberlo para MASC. ¿Por qué? Porque si el sujeto definitivamente tiene
esta percepción de ser descubierto, que aquello que tiene como necesidad no va a quedar satisfecha o definitivamente no se le está entendiendo, no se le está comprendiendo, y todo aquello que deriva estas mesas de acuerdo, estos diálogos, entonces ahí sí tenemos un tema. ¿Por qué? Porque entonces hay un estímulo y esto puede ser exactamente el mismo conflicto, las posibilidades que se abran o definitivamente cuáles son las intenciones ocultas que definitivamente está percibiendo como riesgo, lesión, amenaza, ¿no? Inminente, o que inclusive pudiera llegar a perder la vida, ¿no? Entonces, sistema nervioso central inmediatamente se prepara, ¿de acuerdo? Con adrenalina, ¿de acuerdo? Entonces, la adrenalina es un neurotransmisor que vamos a considerarlo la anestesia natural del cuerpo, donde el sujeto va a tener la capacidad de tolerar mucho dolor, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para cualquier cosa que sucediera, él pueda seguir emprendiendo la huida, ¿no? Para poder alejarse de ese estímulo que lo tiene en franco riesgo. Entonces, manos y pies se enfrían. ¿Por qué? Porque a nivel sistema circulatorio, la sangre se concentra en la parte torácica y en los muslos para correr, y en la parte torácica para estar irrigando los órganos vitales. Estómago por la fuerza que hay que hacer para correr, preparar corazón, preparar pulmones para emprender la huida. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, pregunta. Después, ¿no?, de que ese estímulo desapareció o se desvaneció, ¿qué sucede con el cuerpo? Seguramente han tenido una situación, una experiencia de una naturaleza similar, que algo que les causó mucho miedo, pasó ese estímulo, listo. ¿Qué le pasa al cuerpo? Pregunta, ¿qué se siente? Como que descansas. Descansas, se siente así como más. Antes de llegar a ese punto, algo le pasa al cuerpo. ¿Qué le pasa? Pues está como cansado, ¿no? O sea, porque como que toda la emoción y luego ya como que empieza a desahogarse. Entre ese estado y el otro, algo pasa. Hay espasmos. Exactamente, o sea. Empieza a temblar el cuerpo, ¿no? Exactamente. O sea, algo empieza, o le tiemblan las piernas, o le tiemblan los, o sea, esos espasmos, eso es exactamente igual, sistema nervioso central. Y entonces ahora el cerebro se prepara, ¿no? Anatómicamente se prepara con toda esta función fisiológica para ahora. Había mandado ya suficiente adrenalina para poder resistir la mayor cantidad de dolor posible, pero ya no está el estímulo. Entonces ahora el sistema nervioso central se prepara con, lo anotamos, acetilcolina. ¿De acuerdo? Entonces este neuroquímico, ¿qué es lo que hace? Todos los niveles del cuerpo, todos las sustancias que tenemos en el cuerpo se detonan a su máximo para poder recuperar la homeostasis. Si el cuerpo recuperara estos niveles que antes del evento, antes de este estímulo de riesgo, lo dejáramos, ¿no?, de forma natural, volver a regresar a esos niveles, moriríamos. Entonces, para poder resistir la mayor cantidad de dolor posible, inmediatamente se detona adrenalina, se emprende la huida. Una vez que se desvaneció ese estímulo de riesgo o que definitivamente desapareció, entonces entra acetilcolina, detona todos los niveles y entonces se recupera la homeostasis. Entonces hay mucha gente que dice, después del susto, después del asalto, me dio diabetes. Es un diagnóstico, es un falso diagnóstico, es un falso positivo. ¿Esto por qué es? ¿Por qué? Porque pues obviamente acetilcolina elevó todos los niveles, entonces la glucosa va a estar altísima. ¿Realmente hay diabetes? No, es exactamente un falso positivo derivado precisamente de acetilcolina, porque el cuerpo está tratando de recuperar de nueva cuenta el equilibrio. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces, eso es todo lo que sucede con el miedo. Ok, les tengo noticias. Se rebasa this borderline. Y entonces el sujeto ya no tiene miedo. El sujeto ya se desbordó, ya se exacerbó. Ahora está en franco pánico. El pánico paraliza. Y entonces, como está de este lado, pues obviamente se ponen en pausa todos los procesos cognitivos superiores y también lo orgánico.
Y la persona, en efecto, puede llegar a morir. Porque definitivamente, en un estadio de pánico, la persona se paraliza. ¿De acuerdo? Entonces, así como no tiene este recurso cognitivo para saber lo que piensa, hace y siente, lo único que hace el cuerpo es definitivamente proteger órganos vitales y la persona queda paralizada. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, fíjense bien, cuando estamos hablando de los conflictos, estamos hablando de una situación en que por lo menos tenemos dos elementos, ¿no? Dos personas, dos individuos o más, ¿no? Partamos de dos. Entonces, el conflicto es una situación en la que dos o más individuos, y lo subrayan, con intereses contrapuestos, entran en confrontación. Ese es el conflicto. Es esa situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, entran en oposición, emprenden acciones mutuamente antagonistas. Entonces, por conflicto tenemos esta situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, en oposición, o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de, ponemos 3 puntos. ¿Cuál es el objetivo? Neutralizar, dañar o eliminar. Entonces, fíjense bien lo importante que es todo esto de lo que hemos estado hablando, todo esto que estamos estudiando, todo esto que estamos analizando, para poder, y ojo, la gran responsabilidad que se tiene, ¿no? Como medios alternativos. Tener todos los elementos para poder tener lo mínimo necesario para poder, ¿no? Minimizar o inclusive evitar esta parte de los 3 puntos que acabo de decir, ¿no? El de dañar o eliminar, evitemos eso. Nuestro objetivo va a ser neutralizar, ¿de acuerdo? Entonces, de todo conflicto, de esta situación de dos o más individuos con intereses contrapuestos, entran en confrontación, oposición, emprendiendo acciones antagonistas, ¿no? Porque el objetivo es neutralizar, dañar o eliminar. Nuestro objetivo es neutralizar. Pero seguramente las otras partes, a lo mejor alguna de ellas también quiere neutralizar, pero a lo mejor también va a querer dañar, o a lo mejor la otra también va a querer eliminar. Entonces, tener ese punto de análisis, ¿no? De síntesis, deducción, inducción, correlación, inferencia, para poder entonces tener pues todas las variables y factores que están pues evidentemente manifestándose en el conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez logrado esto, entonces ahora sí tenemos la consecución de los objetivos y podemos visualizar todo aquello que motivó dicha confrontación. Ok. Lo subrayan o le ponen un asterisco o un color diferente o algo. El conflicto empieza con una emoción desbordada. Sépanselo, por favor. El conflicto empieza con una emoción desbordada. Los escucho. ¿Cuáles son las emociones desbordadas? Ira, depresión, pánico y euforia. Exacto. Desde ahí es donde empieza el conflicto. Entonces, cuando estamos en estas mesas, ¿no? Como mecanismos alternativos, encontremos, por favor, en qué momento de todo el diálogo y todo, en qué momento las partes, ¿no? Llegaron a desbordarse. ¿En qué momento podemos detectar?
que hubo euforia, que hubo exactamente ira, que hubo una manifestación inclusive depresiva, ¿no? O que algo sucedió que el otro, con tal de satisfacer sus propias necesidades, paralizó a la otra persona. Una vez detectado, tanto de una parte como de la otra, en qué momento se desbordaron, bajo qué circunstancia, ahí ya tenemos más elementos. Bien. En la interacción, ¿no? En esta interacción se va desde situaciones y cuestiones que en apariencia pudieran ser simples, ¿no? Y de pronto igual, ¿no? Sin consecuencias dolorosas para las partes, pero hay ocasiones en que nos vamos a enfrentar a situaciones complejas, situaciones peligrosas y situaciones violentas. Entonces, la convivencia social, pues prácticamente es una mina abundante de conflictos, donde la fuente más abundante de molestia son los demás. ¿Sí quedó claro? Hay convivencia social, ¿no? Y esta exactamente es el caldo de cultivo idóneo para generar, ¿no? Conflicto, donde la fuente más abundante de molestia son los demás. Ok. Aquí voy a citar a dos autores. Voy con Vygotsky. Vygotsky postuló que el ambiente, el entorno, tiene toda la capacidad de modificar al individuo. ¿Ok? Piaget sostiene lo contrario. Piaget dice que el sujeto tiene toda la capacidad de interactuar y modificar al ambiente. Ok. Vamos a tomar exactamente las dos posturas. Dentro del análisis hay también, igual si gustan también leer sobre Pichon Rivière. Pichon Rivière es el padre, ¿no? de todo este fenómeno de interacción social y el comportamiento precisamente en grupo. Pichon Rivière, Rivière con acento francés, Rivière. Pichon Rivière. Entonces, la abundante fuente de molestia son los demás. Si lo analizamos desde un punto de vista piagetano, pues definitivamente, así como la fuente, ¿no? de molestia son los demás, pues Vygotsky exactamente ahí diría, todo el contexto, el ambiente fue lo que definitivamente modificó el comportamiento del sujeto hasta llevarlo precisamente al acto violento, complejo, peligroso o inclusive de tipo penal, ¿no? O si nos vamos a una postura piagetana, el sujeto también tiene toda esa capacidad de poder controlar y modificar el ambiente, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta, Piaget es suizo y Vygotsky ruso. Entonces, cada uno en su contexto, pues Vygotsky ruso y todo ello, pues con el socialismo y todo ello, evidentemente puede dar cuenta y demuestra cómo todo el contexto, todo el entorno puede definitivamente modificar el comportamiento del sujeto. Piaget suizo, pues definitivamente dice, el sujeto tiene toda esa capacidad de poder modificar ese ambiente, ¿de acuerdo? Para Louis Couser, el conflicto dice que trasciende, ¿no? Lo individual y procede de la propia estructura social. Es ahí donde dice Couser, ¿no? que es el conflicto y cómo se gesta, cómo se genera este conflicto. Cuando ya esta situación trasciende lo individual y procede de la propia estructura de la esfera social en la que se encuentra. ¿Ok? Entonces, para hacer un análisis concreto y sesudo sobre ello, sobre el conflicto, necesitamos exactamente tener la fuente, ¿no? El origen y de pronto también analizar la función social de los conflictos. Hay ocasiones en que se genera conflicto. ¿Para qué? Para consenso, como coacción, como control social, para definitivamente a través de otro conflicto resolver el anterior. ¿De acuerdo? Hay ocasiones en que los conflictos se manejan así como un elemento de función social, pero cuando atañe al individuo, definitivamente tenemos, y aquí lo anotamos, 3 P's, ¿ok?
ya estoy directamente en teoría del conflicto. ¿Ok? Entonces, la teoría del conflicto, ¿de qué me habla? Que tenemos 3 P's. ¿Ok? La P de persona, la P de proceso y la P de problema. Entonces, ¿cuáles son las 3 P's del conflicto? Persona, proceso, problema. Ok. Me voy a la primera P. Persona. Exactamente quiénes son los involucrados y quiénes son los afectados. Bien, me voy a analizar la segunda P de la teoría del conflicto. La segunda P es el proceso. Es la forma en que el conflicto se desarrolla. Y el problema per se, la P de problema, del conflicto en sí mismo, es el hecho de divergencia entre las partes. Entonces, la teoría del conflicto que me dice que necesito identificar las 3 P's. Persona, proceso, problema. Ok. Cuando estoy hablando de la P de persona, empiezo a derivar involucrados, afectados. Proceso, forma en que ese conflicto se desarrolla. Problema, el hecho de divergencia entre las partes. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, también por teoría del conflicto, que usualmente cada una de las partes involucradas, cuando ya estamos precisamente en esta cuestión, ¿no?, de estar en la dinámica, estar interactuando, se va a buscar maximizar los beneficios. Cada parte va a buscar maximizar los beneficios. ¿Ok? También dentro de la teoría del conflicto, fíjense bien, la teoría del conflicto nos dice que el objeto de interés no es el origen o causa del conflicto. Fíjense bien, el objeto de interés no es el origen o causa del conflicto. Recuerden exactamente, necesitamos despejar nuestras variables. Causa y efecto, lo demás circundantes son factores. El objeto de interés no es el origen o la causa del conflicto, sino las situaciones o maneras a través de las cuales ese conflicto se puede resolver a fin de lograr una solución estable y duradera. Entonces, identifico mis variables, ¿no? Causa y efecto. Identifico los demás elementos, los factores. Ahora bien, aquí el verdadero reto es la situación o manera a través de la cual ese conflicto va a tener una resolución para que ésta sea estable y duradera. Entender también que cualquier conflicto es el factor principal de cambio. Ok. Otra de las premisas dentro de la teoría del conflicto. Puede haber conflictos sin violencia, aunque no hay violencia sin conflicto. ¿Ok? Se los repito. Puede haber conflictos sin violencia, aunque no hay violencia sin conflicto. Y aquí viene exactamente otra pregunta. ¿Qué gran diferencia hay entre la violencia y la agresión? Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia y la agresión? ¿Ser violento o ser agresivo? ¿Cuál es la diferencia? Pregunta. ¿Es una conducta agresiva o es una conducta violenta? A ver, los escucho. Ideas. Como el grado, Sí, maestra. una más fuerte que otra.
La acción. A ver, lo sigo escuchando. Ajá. Sí, maestra, en que la violencia no necesariamente tiene que ser física, puede ser psicológica y de diversa manera. Y más, sin embargo, la agresión siento que va más encaminada a una fuerza ejercida sobre determinado objetivo. Ok, tome nota. La agresión es innata. La violencia es socialmente aprendida. Ujú. La agresión es innata y la violencia es socialmente aprendida. ¿Esto qué es? Nacemos, ¿no?, con este factor prácticamente de agresión. ¿Y esto para qué es? Pues evidentemente como parte natural del ciclo de vida para la supervivencia. Ujú. Ujú. La violencia es aprendida. ¿En qué nivel? Pues definitivamente dependiendo de aquello que haya cursado el sujeto, ¿no? Y de cómo lo haya procesado, cómo lo haya llevado a través de sus etapas de desarrollo. Y finalmente es ahí donde tiene un referente, ¿no? Y podemos hablar ya de grados de violencia. Hablo de violencia y de esta parte del círculo de la violencia y con todo lo que hemos aprendido. Fíjense bien. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza el círculo de la violencia? Pregunta. ¿Cómo empieza? Doctora, Dígame. yo lo entiendo en el ejemplo del niño que es víctima indirecta de violencia en su casa. Que ve que el papá agrede a la mamá, ya sea física o moralmente. El niño crece y repite esa conducta, ya sea con sus hijos, con su esposa, pero él directamente, su papá nunca le dijo nada, sino que él aprendió, ¿va? De tener un papá violento y él lo lleva para sí, ¿va? Esa es la violencia vicaria, la violencia que se aprende por observación y se repite la conducta, se despliega la conducta de aquello que se aprendió a través de la observación. Así es. Tome nota también, esto es importante. Fíjense bien. Dentro de desarrollo humano, de los 0 a los 5 años, el individuo tiene abstractos, funciona con abstractos, con representaciones. ¿De acuerdo? Entonces, entre los 0 y los 5 años se tienen representaciones y abstractos. De los 5 a los 10 años, ojo, empieza precisamente a materializarse, a tener concreción ese imaginario, ese abstracto, dependiendo de la figura de autoridad que el menor tenga como referente. ¿Ok? Entonces, a partir de los 10 años de edad, ya se puede concretar lo abstracto. Repito, de los 0 a los 5 años hay representaciones y hay abstractos. De los 5 a los 10, dependiendo de la figura de autoridad referente en el menor, es como empieza a materializarse, a concretarse ese abstracto. A partir de los 10 años lo toman así como nota literal. A partir de los 10 años, el menor ya sabe que sí, que no y que nunca. A partir de los 10 años ya se tiene la capacidad de manipular. ¡Ay, tiene 4 años y te está manipulando! No. Tiene 7 años, 8 años, te está manipulando. No. De 0 a 5 son representaciones, son abstractos. De 5 a 10, dependiendo de la figura de autoridad referente que tenga el menor, es precisamente como ese abstracto empieza a materializarse, puede entenderse. ¿Ok? A partir de los 10 años, sí, ya, exactamente. Saben que sí, que no y que nunca. Por ejemplo,
a un menor entre 5 y 10 años que se le llegare a preguntar, ¿y qué quieres ser de grande? Exactamente, ahí va a referir, quiero ser como mi papá, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser narcotraficante, quiero ser presidente, porque es precisamente el referente que tiene como autoridad y esos abstractos, esas representaciones empieza a cobrar forma o cómo puede entenderse. Por ejemplo, si está el menor en el vehículo y entonces el padre, ¿no? Tiene la conducción del vehículo automotor y de pronto, pues llega y lo para, ¿no? La patrulla, ¿no? Se pasó el alto. No. Y ve exactamente que hay un intercambio monetario y entonces ya no fue castigada la conducta, o sea, no hubo una multa. Ojo, esos abstractos empiezan a tomar forma dependiendo precisamente del modelo figura referente que tenga el menor, ¿de acuerdo? Entonces ahí el menor está empezando a materializar y concretar lo intangible. Y entonces, ¿qué forma tiene? Ok, entonces, es negociable, ¿no? La justicia. Si a un menor, ¿no? 5 o menos, dime la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es un abstracto. O sea, ¿cómo me pides exactamente que te diga cuál es la verdad? Me estás diciendo mentiras. ¿Qué es una mentira? ¿Qué forma tiene una mentira? ¿Cómo es eso? Aún está en abstracto, es una representación aún. Empieza a concretarse entre los 5 y los 10 años, dependiendo de quién es referente de autoridad que tenga el sujeto, el menor entre los 5 y 10 y que admire. Entonces, 5 y menos. Es injusto lo que hiciste. ¿Qué es justicia? No das valor a los juguetes que se te regalen. ¿Valor? ¿Qué es un valor? ¿Sí va quedando claro? Entonces, del 0 a 5 son representaciones y es abstracto. De 5 a 10 empieza a cobrar forma, empieza a materializarse aquel abstracto para ser ahora concreto. A partir de los 10 años ya hay concreción. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, sobre el círculo de la violencia, fíjense bien. El círculo de la violencia empieza con esta parte, ¿no? Humillaciones, ¿no? Groserías, ¿no? ¿Qué más? Insultos, ¿cierto? ¿Listo? Ok. Insultos, gritos, humillaciones. ¿Qué es lo que dice la víctima? ¿Qué le pide la víctima a quien le está ejerciendo esa violencia? ¿Qué pide la víctima? ¿Qué dice? Pregunta. Los escucho. Pues que ya no lo haga. Es correcto. Entonces, ¿qué le dice? O sea, está el individuo, está humillando, está violentando precisamente con el lenguaje, está con la grosería y todo eso. Y entonces la víctima, ¿qué dice? No me grites, no me insultes, no me humilles. Con lo que acabamos de aprender, ¿qué mensaje le estamos dando? Que lo haga, que la siga más. Entonces, si está exactamente esta persona que me está violentando y entonces yo le digo, no me grites, no me humilles, no me insultes, el mensaje está llegando precisamente en positivo. Y entonces el sujeto después tiene que negar la acción para poder entonces tratar de comprender aquello que tiene que ser negado. Pero de ahí a que se da ese proceso, les tengo noticias. Ya escaló el círculo de la violencia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en el círculo? Pregunta. Después de los gritos, humillaciones, ¿qué sigue? Golpes. Golpelación. Empieza el contacto físico, el empujón, la cachetada, la sacudida. La víctima, ¿qué dice? ¿Qué pide? Pregunta. Pues lo mismo, que ya no la golpee, que ya no la empuje. No me empujes, no me pegues, ¿no? Bien. Y aquí es de pronto igual, ¿no? En las conferencias que doy todo ello, ¿no? Y con mucha frecuencia se ve también aquí, ¿no? Llega un punto en que las mujeres dicen, ¿no? Dame, pero no me dejes. Ay, damas, por favor, pégame, pero no me dejes. Ay, ok, aquí tenemos dos resultados.
golpeadas y dejadas. Pégame, pues ya le están dando la instrucción, pues ahí sigue la violencia. Pero no me dejes, le están dando la instrucción, déjame, pero después tienes que negar la acción, pues ya pasaron, la golpearon y la dejaron. Después, en ese mismo círculo de la violencia, ¿qué sigue? Pregunta. Que la víctima dice, pero no me vayas a matar. Eso le iba a decir, que la mata. Concedido. Sí vamos viendo cómo va el círculo de la violencia, exactamente este fenómeno, ¿no? De esto que estamos analizando dentro del conflicto, y vuelvo exactamente a esta premisa que nos da la teoría del conflicto. Puede haber conflicto sin violencia, aunque no hay violencia sin conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, en estos elementos que estamos viendo, hay conductas y situaciones complejas, hay situaciones peligrosas y hay situaciones violentas. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí hay que tener muy, muy claro, ¿no? Este objetivo, ¿no? Que tenemos de neutralizar. ¿De acuerdo? No la otra parte como quiere, pues evidentemente, de pronto hasta dañar o eliminar. Entonces, ahí les acabo de hacer pues un bosquejo, ¿no? De cómo va el círculo de la violencia y por qué va creciendo, por esta cuestión que hemos revisado con las máximas de la comunicación, con esta parte de exactamente, o sea, cómo a través del mismo discurso una sola palabra crea o destruye. Entonces, esta relación se va minando, se va destruyendo, sigue dañándose y evidentemente aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Del conflicto y evidentemente toda esta parte que estamos estudiando y estamos analizando. Para cerrar, preguntas, alguna intervención, alguna duda. ¿Listo? ¿Vamos bien? Excelente, listo. Bien, entonces vamos a tener 2 clases más, que es el próximo martes, misma hora, martes 11, y el siguiente también, que es el 18, en el mismo horario, para poder seguir abordando todo esto que es, pues, evidentemente la teoría del conflicto, ¿no? En esto que es más, que definitivamente, vuelvo a insistir, es una gran responsabilidad porque estamos hablando del factor humano y de todo aquello que conlleva desde exactamente el malestar, una incertidumbre, un elemento, un estímulo, y entonces todo cómo va creciendo y creciendo. Vamos a ver exactamente esta pirámide y cómo van las fases, va fase 1, fase 2, y cómo llega este punto álgido donde ya no hay forma de regresar a ninguna de las fases que anteceden, ¿de acuerdo? Todo eso lo vamos a ir estudiando. Pues, insisto, qué privilegio, qué placer el compartir este foro, este espacio con ustedes, que las autoridades de la universidad me lo hayan solicitado así y permitido de esta manera. He disfrutado mucho esta dinámica, estas 2 horas que hemos estado aquí compartiendo. Pues soy la doctora Raquel Pérez Terrazas y les dejo mis saludos y que tengan una excelente noche. Ha sido un privilegio. Gracias. Que descansen. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.